La conferencia de este taller que va a tratar sobre la consciencia de salud. Es María del Campo Escota, profesionalmente es doctora en medicina y diplomada en terapias naturales, entre ellas acupuntura, osteopatía, homeopatía, energetización, las cuales estuvo aplicando en la última etapa laboral, ya que ahora en la actualidad está a la mejor vida. La vida de jubilar a nosotros. Bueno, es una estudiosa y divulgadora del conocimiento espiritual, colabora en congresos y jornadas y también a través de nuestro canal de YouTube. Una gran amiga, compañera, colaboradora de años y años en las jornadas de Orense, tanto ella como a Carlos, querido compañero. El taller que nos va a ofrecer, lo dije, la consciencia es salud. Por tanto, María, invito a que nos deleites con... Está alto eso, ¿eh? Te quiero un montón. Venga. Oye, ¿esto qué pasa con esto? Sí. ¿Qué pasa? Sácalo de ahí. ¿De dónde? Ah, espera. Vamos a hacerlo aquí. ¿Y tú dónde tienes la...? Una carpeta que pone aquí abajo. Carpeta. Carpeta Congreso. Abre y ahí tienes tú, María... Carpeta Congreso, no, ese no, espera. Aquí, porque tiene el otro. Aquí, la será. Aquí, PowerPoint Congreso, sí, y María. María Escota. Tiene dos cosas. Eso es. Sí, pero... Es el PowerPoint. Esa, sí, venga, esa. te la pongo en el... Quitamos. Aquí, espérate. Y vamos a la copita. ¿Dónde está la copita? Aquí. Más arriba. Espérate que no, se me fue. Más arriba. Ahí. Aquí, que no la veo, muchacho. Y pasamos tanto de aquí, ¿no? Simplemente, sí, te de vas ahí. recalcando. A ver, Antonio, ¿puedes venir un momentín? ¿Cómo pasamos esto al...? ¿Cómo pongo la primera? Que vamos por la ¿Cómo pongo la primera? Que vamos por la tercera o quinta. Mira, a ver. Ahí. Ya está. Vale. Dándole ahí vamos pasando. ¿Le puedo pasar desde allí o desde aquí? Como quiera. Vale. Tú pasaste. No. Ahí. El gordo avanza y el pequeño retrocede. Y el grande avanza. Que no, para dar aquí Vale. avanza y retrocede. Vale, perfecto. Bueno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Así se oye bien? ¿Se oye? Sí. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar de la consciencia en el ser humano y la salud. Son dos palabras que son sencillas o frecuentemente utilizadas, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es salud. Entendemos por salud pues lo que es la vitalidad, la energía, el bienestar. Y entonces vamos a ver, realmente vamos a definir las dos cosas, salud y bienestar. Y a partir de ahí podremos definir luego la consciencia y a ver qué conexión hacemos entre ambas. Bien. Bueno, vamos a ver que no pasa. Ah, sí, ya está. Ya lo paso desde aquí. Salud, vamos a definir, se define como el equilibrio que hay
entre todas las partes que forman el ser humano, que es el cuerpo físico, el mental, el emocional y el espíritu, ¿no? Entonces, el cuerpo físico, cuando nos encontramos bien, no nos duele, pues no sé, ya casi nada, porque nada ya es difícil, pero el cuerpo físico está en equilibrio cuando nos duele ya muy pocas cosas, ¿no? El cuerpo mental se encuentra en equilibrio cuando los pensamientos no nos llevan ni al pasado, porque el pasado solamente es una experiencia que hemos tenido, ya no nos produce dolor, está ahí bien, la aceptamos, es una vivencia, y tampoco nos crea una ansiedad el futuro, porque ponemos confianza en la vida. Esa confianza que hablaba Débora antes, y es esa seguridad de que la vida nos sostiene. Entonces se hace un equilibrio mental. Vivimos en el presente. Y el equilibrio en el cuerpo emocional pues va a surgir cuando mantenemos todas nuestras emociones en un estado de equilibrio, es decir, en un buen estado, en estados que a nosotros nos gusten, armónicos, como puede ser pues un estado de alegría, un estado de comprensión, un estado de bondad. Todo eso nos va a producir un bienestar a nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando están esas tres partes o cuatro partes contando con el espíritu, notamos que ese equilibrio nos va a dar la salud. Sabemos que la mayoría de los problemas de enfermedad van a surgir cuando hay alteraciones a nivel del equilibrio emocional. Realmente son las emociones las que alteran casi siempre la salud en el ser humano. Pensamientos negativos y emociones problemáticas van a generar enfermedades, desintonías, desequilibrios en todos estos cuerpos. Entonces hay que controlar lo que es la tristeza, el estrés, el egoísmo, porque van a repercutir en el ser y entonces vamos a controlarlas para tener salud. Cuando alguno de estos parámetros, bien sea cualquiera de ellos, el físico o el mental, se alteran, es cuando tenemos que echar mano de la consciencia para poder volver al equilibrio. Entonces vamos a definir lo que es la consciencia. La consciencia se define como el estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia y de las demás personas y de las cosas que nos rodean. Pues es la capacidad que tiene el ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Ese conocimiento inmediato, espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Es un proceso mental mediante el cual somos capaces de percibir nuestra individualidad, con sus pensamientos, sentimientos, recuerdos, emociones. Gracias a ella somos capaces de reconocer, comprender y juzgar nuestra propia existencia. Esencialmente la consciencia es la experiencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Yo quiero diferenciar entre consciencia y conciencia, porque según diversos autores realmente es una diferencia semántica, es decir, el concepto. Para mí la consciencia es lo que estamos hablando y conciencia nos viene a hablar del bien y del mal. Conciencia es como si derivase de la consciencia. Es decir, yo soy consciente, por ejemplo, pues de los desequilibrios que hay en la naturaleza, pues la polución que tenemos en el aire o la contaminación de los ríos. Y aparte de que yo soy consciente, tomo una conciencia medioambiental. Esa es la diferencia que yo establezco entre consciencia y conciencia. Bueno, la consciencia, dice la ciencia, que la crean millones de neuronas y que radican en los lóbulos parietal y occipital del cerebro, es decir, en la corteza cerebral posterior. Es decir, que es un conjunto de neuronas las responsables de la manifestación de la consciencia. Esto lo voy a dejar en interrogante porque luego seguiremos hablando sobre eso, sobre si es una manifestación de las neuronas. ¿De acuerdo? La consciencia tiene tres aspectos, la vamos a considerar en tres aspectos. Una que rige la parte física, otra la parte energética y otra la que referimos al espíritu. En la medida que nos vamos desenvolviendo en la vida en distintos contextos, nuestras experiencias y comprensión de los demás y de nosotros mismos va cambiando. Estos cambios llevan a la aparición de distintas formas de consciencia que nos ayudan a vincularnos con lo que sucede en la realidad,
tanto interna como externa. Hay una clasificación de los distintos tipos de consciencia, que son la individual, es la que nos hace el reconocimiento de una persona de sí misma, es un reconocimiento del yo, como persona individual. Esa es la consciencia individual. La social, pues es la consciencia que nos vemos como seres sociales. Nos permite conocer a los demás y a la sociedad, y por medio de ella somos capaces de razonar sobre lo mejor o peor que le va a la sociedad y comprendernos como seres sociales, vinculados a una comunidad que va más allá de nosotros. Gracias a esta podemos reconocer los problemas que tiene la sociedad y las necesidades que tienen las personas de un grupo. Es importante para luchar por la transformación social, por la liberación, la justicia y el bienestar social. La consciencia emocional, pues se refiere a la capacidad que tenemos para tomar conciencia de nuestras propias emociones y también de las emociones de los demás y de implicarnos empáticamente en sus vivencias. La consciencia temporal es la consciencia que tenemos sobre el transcurrir del tiempo. La consciencia psicológica es la capacidad de examinarnos a nosotros mismos y de hacer introspección sobre nuestra situación en el mundo. Nos permite reconocer el significado de nuestras acciones y las de otros. Nos ayuda a comprender los motivos e intenciones subyacentes a todo comportamiento. La consciencia psicológica está relacionada con la capacidad de ver las relaciones entre los pensamientos, los sentimientos y las acciones, con la finalidad de aprender los significados y las causas de las experiencias y comportamientos. Y consciencia moral es la consciencia que tenemos sobre las reglas y las normas morales. Nos dice sobre lo que debemos de hacer, sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre el bien y el mal. A través de la consciencia moral podemos discernir entre aquello que se considera bueno y apropiado y lo que se considera malo o inapropiado o fuera de lugar. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de la consciencia plena o mindfulness. ¿Qué es esto? Pues es prestar atención completa a una cosa. Significa tomarte el tiempo necesario para ver qué estás haciendo, pensando, sintiendo y experimentando en el momento presente, sin juzgarlo ni reaccionar ante ello, y pone el foco en la respiración. El mindfulness busca la serenidad a través de la concentración en el momento presente, o sea, concentrarnos en el momento presente y poner el foco en la respiración. Esta toma de conciencia del estado de mi ser produce en cada uno una sensación de calma, de tranquilidad, que se plasma en una actitud de serenidad, con la cual disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión. Es decir, estamos utilizando la consciencia para mejorar la salud. Por lo tanto, disminuir estos síntomas, las hormonas del estrés van a disminuir, el cortisol, famoso, y aumentan las hormonas que originan una mejoría del estado de ánimo, de la autoestima y la satisfacción con la vida. Favorece pues el estado de ánimo y también la concentración, la memoria y el rendimiento intelectual. Fomenta la creatividad, la resiliencia y la integridad emocional. Fortalece el sistema inmunológico y también regula la tensión. La meditación también es un buen método para conseguir estos beneficios. Con la práctica de la meditación se buscan objetivos más amplios, como es la conexión con nuestro yo superior. Es decir, se busca una ampliación de la consciencia. Hablando de la consciencia y lo necesario que es reconocerla, trabajarla, ir aumentando en grados de consciencia, nos va a servir para darnos cuenta de multitud de procesos que ocurren a nuestro alrededor y poder discernir sobre la veracidad de lo mismo. Contamos para ello con un colaborador de primer orden, es el corazón, que tiene una compleja red de neurotransmisores y tiene el corazón su propia consciencia. Esto como decía Débora, que es una ampliación o un complemento que hemos comentado, que estamos trabajando lo mismo, ¿no? El sentimiento es la expresión más genuina de nuestra consciencia. El corazón piensa, siente y decide. Piensa porque tiene neuronas.
Entonces es un sistema nervioso y siente porque es el que va a producirnos las emociones. El corazón puede tomar decisiones de manera independiente a nuestro cerebro. Corazón y cerebro están interconectados continuamente y además es el corazón quien predomina, ya que manda más información al cerebro que el cerebro al corazón. El corazón, como decimos, está muy relacionado con el cerebro. De hecho, le envía información de forma constante e incluso activando o inhibiendo diversas áreas cerebrales según ciertas necesidades. Emociones como el amor y sus manifestaciones a través del cariño, la ternura o la necesidad y el cuidado nacen de este complejo excepcional de células, nervios, energía y electricidad que conforman lo que somos, una ingeniería perfecta, lista para interrelacionarse con su entorno y con sus semejantes. Sí, el corazón también es un órgano inteligente. También es un tema tratado por Débora. El Instituto HeartMath, que es un instituto español, hace unas pruebas donde se coloca a la persona en un estado de meditación o de relajación con un pensamiento positivo o una situación agradable que le resuene y se le conecta para ver cómo dan las frecuencias, cómo funciona ese corazón, cómo sale su electro. Y se ha experimentado y se ve que con ese sistema se produce una coherencia cardíaca. Es decir, que su frecuencia cardíaca está rítmica, está armónica y es perfecta. Y sin embargo, factores como el estrés, la ansiedad o el miedo rompen ese equilibrio y las ondas que produce pues son unos picos que son nada armónicos e incluso a veces peligrosos. Annie Marger, que es una conocida matemática y que además investiga la consciencia, y propone, ya que el corazón tiene unas 40.000 neuronas y se beneficia de los estados anímicos positivos y relajados, pues sería muy recomendable practicar día a día la contemplación, el silencio y la relajación como formas armónicas de conectar con nuestro entorno. Además, el corazón es a su vez ese canal fantástico donde activamos una auténtica inteligencia superior, puesto que son las emociones positivas, al fin y al cabo, las que refuerzan nuestra salud. Es el corazón el que las regula también a través de una serie de hormonas. El corazón, pues, es un órgano pensamiento sensitivo, capaz de tomar decisiones por sí mismo, en base a determinados estímulos. Lo más importante de todo ello es que, tal como nos explican los neurólogos y cardiólogos, el corazón puede actuar de forma independiente al propio cerebro, aún más. Incluso aprende a través de la experiencia. Y eso lo consigue estableciendo conexiones con el cerebro. La primera conexión es que del total de células que tiene el corazón, el 67% de las células que tiene son nerviosas, por lo cual quiere decir que está en continua y directa comunicación con el cerebro. La segunda conexión se encarga el corazón de la homeostasis, es decir, se encarga de nuestro equilibrio emocional. Lo consigue inhibiendo el estrés al priorizar la producción de oxitocina, actuando así como si fuese una glándula endocrina. El corazón sabe bien que las emociones nos ayudan a conectar con otras personas. De ahí que sea el encargado de producir ANF, que es el factor que obliga o que produce la oxitocina, que es la hormona del cuidado, el cariño y el amor. Y tiene otra tercera conexión, que tiene una comunicación electromagnética muy potente. De hecho, el corazón tiene un campo electromagnético 5.000 veces superior al del cerebro. Por lo tanto, su campo electromagnético varía en función de las emociones. Por distintos estudios llevados a cabo por el Centro de Investigación HeartMath, se demostró que la calidad de nuestras emociones altera o regula el campo electromagnético que regula nuestro corazón. Esto significa que las emociones positivas generan una auténtica coherencia psicofisiológica. Las personas somos, por tanto,
un cúmulo maravilloso de energías, impulsos, sensaciones y percepciones guiadas por dos canales, el cerebro y el corazón. Este último no solamente hace posible la circulación sanguínea, también él da vida a eso que nos hace humanos, las emociones. Por eso hablamos tanto, o he hablado tanto del corazón, porque es un órgano fundamental en nuestro desarrollo, incluso espiritual. La vida es un 10% de lo que nos ocurre y el 90% cómo reaccionamos ante ello. Esto nos lo dice John Maxwell. Y es así, nos puede pasar una cosa y depende de cómo reaccionemos, con ira, con rabia, con cariño, con tranquilidad, va a ser el resultado de esa experiencia que tenemos. Entonces es muy importante el darnos cuenta que es nuestra reacción la que va a producir los efectos. Las emociones negativas, como la ira, la ansiedad y la depresión, van a influir en el padecimiento de enfermedades cardiovasculares y otros muy distintos tipos de enfermedades. El ritmo cardíaco y las ondas cerebrales pueden sincronizarse, de modo que sea el corazón quien arrastre a la cabeza. ¿Y cómo puede hacerse esto? Con la inducción del pensamiento positivo. Si se armonizan a través de emociones positivas y pensamientos positivos, podríamos modular un estado de consciencia inteligente que podría encajarse en la definición de amor. Erradicar sentimientos negativos como el miedo o la desconfianza sería teóricamente posible desde algo tan elemental como la sincronización del ritmo cardíaco con las ondas cerebrales. La fusión entre estados de coherencia biológica creadas por el cerebro del corazón podría llevarnos a un estado de inteligencia superior activado a base de emociones positivas. El miedo a quedarnos solos o al abandono o al no ser aceptados o miedo al futuro o miedo a que les pase algo a los hijos, todos estos miedos los creamos nosotros, impidiendo nuestro propio desarrollo, limitando nuestra mente a pensar solo en aquello en lo que tenemos miedo. Muchos no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos, nos dice Les Brown. El miedo surge cuando queremos seguridad. Nos convertimos en personas que tienen miedo a la vida, cuando lo sabio es tener confianza en la vida. La vida siempre nos da aquello que necesitamos. A lo mejor no es lo que nos gusta, pero sí lo que necesitamos. Y nunca nos va a poner un problema que no podamos o no sepamos resolver. Nunca se puede cruzar un océano a menos que tengas el coraje de perder de vista la costa. Entonces, ser conscientes. La consciencia es salud, porque ser conscientes de que la salud depende de cada uno. Ser conscientes de que al cultivar las emociones positivas nos damos salud, que eliminando las emociones negativas, la ira, el miedo, la envidia, la inseguridad, favorece nuestra salud. Ser conscientes, la consciencia nos dice que la consciencia nos da salud al ser conscientes de cómo nos alimentamos, con equilibrio y de manera saludable. Que realizar ejercicio físico moderado o en el grado que podamos, estamos fortaleciendo el corazón, mejorando la salud cardiovascular, produciendo hormonas antiestrés, que son sumamente beneficiosas para nuestro desarrollo físico, intelectual y emocional. Darnos cuenta que el estrés crónico afecta negativamente al corazón y al conjunto de las funciones del organismo. Que cultivar la gratitud ayuda a conectar con tu corazón y a apreciar la multitud de cosas buenas de la vida. Dedica un tiempo a la meditación, a la relajación, a tomar conciencia de dónde estamos, de a dónde queremos ir, de quiénes somos. Presta atención, piensa o atención plena a tus emociones y sentimientos, que son los que van a impulsar tus acciones. Confía en la intuición. Escuchar al corazón antes de tomar las decisiones puede conducirnos a una mayor satisfacción personal y autenticidad en nuestras elecciones.
Al integrar tanto la lógica como la intuición, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera naturaleza y propósito, lo que nos brinda una mayor sensación de plenitud y bienestar en nuestras vidas. Es importante saber modificar los pensamientos negativos en otros más positivos. Es importante saber modificar los pensamientos negativos que nos hacen daño y nos molestan en otros más ajustados a la realidad. Nos ayuda a aumentar la autoestima, nos hace más creativos y confiados, más felices. Al igual que existe el inconsciente colectivo, existe también el consciente colectivo. Si trabajamos personalmente en aumentar la consciencia individual, estamos aportando un aumento, un crecimiento en el consciente colectivo. La consciencia colectiva de un grupo es transmitida a cada uno de sus miembros a través de su campo energético de conexión socioemocional. Por lo tanto, es importante aumentar nuestra consciencia para nosotros y también para aportar consciencia al grupo social de la humanidad. Crecer en consciencia es ir ampliando la sabiduría del ser. Esta consciencia no es local, ya no se sitúa, no se localiza en el cerebro. Esta consciencia significa conectar con mi espíritu cada vez más frecuentemente. Es ir dándonos cuenta de que lo material es circunstancial, que lo importante son los valores esenciales como la amistad, la bondad, la empatía, solidaridad, coherencia, todos aquellos que pueden ponerse al servicio de los demás. También la consciencia modula el cerebro y lo influye. Por lo tanto, existe autonomía de la consciencia con respecto al cerebro. La consciencia no está limitada ni localizada en el cerebro, al menos no toda. Podemos decir que la mente hace de traductor de la consciencia. Los seres humanos caemos en errores muy graves: la guerra, el hambre, la miseria, la desigualdad. Y ello es debido a no comprometernos con acciones positivas por la falta de consciencia. La consciencia pertenece al grupo energético de la esencia divina, ya que es importante y necesaria para la evolución. Hay que ser conscientes de lo que se hace, se oye, se dice y se habla. Hay que ser conscientes en los momentos de elegir lo importante, lo secundario y lo que no hay que dedicarle tiempo alguno. La consciencia es necesaria para la evolución y hay que trabajarla de forma diaria y constantemente. El propósito de la experiencia humana, todos sabemos que es evolucionar. Vivir nuestro propio desarrollo de la consciencia para llenarla de sabiduría y amor. Todos, sin excepción, hemos venido a este mundo a trabajar en nuestro desarrollo espiritual, compartiendo y participando de experiencias con otros seres humanos. El desarrollo espiritual, el aumento de consciencia es un trabajo interno, es absolutamente personal e individual, pero nadie puede hacerlo por otro, pero tampoco puede llevarse a cabo sin la colaboración de los demás. Necesitamos la interacción y la experiencia con otras personas para alcanzar nuestro propio desarrollo. La evolución es, pues, el desarrollo de la consciencia a través de la experiencia de la personalidad. Hay oponentes como el orgullo en el ser humano que impiden acciones positivas a numerosos actos energéticos y vibracionales, entre los que está la consciencia. Hay un principio en la creación, existe por lo tanto un orden en la misma. Existe la creación de materia, que tiene baja gama vibracional, y energía, que tiene alta gama vibracional. Es el principio fundamental del que surge todo. El atributo esencial del espíritu es la consciencia. Espíritu con alta frecuencia de vibración y materia con baja frecuencia de vibración conviven en el universo y en el ser humano. ¿Y cómo se puede dar esa convivencia entre ambos? Pues es posible porque el espíritu, llamamos consciencia, utiliza un instrumento, un intermediario, como si fuese una interfaz. Esa interfaz es la mente. Los seres vibramos, la materia vibra, el espíritu vibra. Físicamente vibramos, pero también nuestro mundo mental y nuestro mundo emocional vibra. Y vibra de una forma más densa
cuando está perturbado y de una forma más sutil cuando está en equilibrio, en armonía. Y la consciencia también vibra y por lo tanto cada ser humano tiene una vibración según su estado de consciencia, que está muy relacionado con el nivel evolutivo de consciencia de su alma. La vibración depende de nuestro estado de consciencia. Se ve, por ejemplo, que hay personas con las que tenemos una resonancia vibracional y hay personas con las que no tenemos esa resonancia o a veces una desintonía vibracional. Y no tiene que ver ni con grupos familiares, ni bueno ni malo. Cada uno estamos en nuestro estado de consciencia y hay que respetarlo. Pero es cierto que hay seres humanos que por su estado de consciencia tenemos resonancia y otros con los que no la tenemos. Eso no hay que juzgarlo, es un hecho sin más. En la consciencia no entran creencias, solo verdades verificadas. La consciencia no es humana, sino que usa lo humano. La consciencia es una esencia, es necesaria para la evolución y trabajar la consciencia requiere de un trabajo constante. Pertenece al grupo energético de esencias divinas, ya que es importante y necesaria para la evolución. Cuanto más consciente es el espíritu, más consciente es el conjunto, cuerpo etérico y astral. La consciencia es esa energía que conecta los dos hemisferios cerebrales que el ser humano tiene con el corazón y con la esencia espiritual que reside en él. La intuición, al igual que la mediumnidad, también se asocia a este grupo de energías de vibración superior y tienen conexión con la consciencia. La consciencia trabaja en el camino hacia la luz y forma parte del intelecto espíritu. Cuanto más evolucionado está el espíritu, la consciencia también lo está, siendo más fácil el trabajo a realizar, bien con acción humana o con acción espíritu. La consciencia en el ser humano no acaba con la muerte porque es parte energética de la savia del espíritu. La consciencia tiene un alto contenido para que el camino espiritual sea positivo, para que la convivencia cuerpo-espíritu sea lo más positivo posible, para que el camino hacia el cambio de grado o de escala le llegue a ese espíritu. La consciencia forma parte de la energía energética del todo. Muchas gracias. Eso es cuenta. ¿Qué quieras? ¿Que la unimos? Sí. Vale. Vale. Pues ahora me gustaría hacer un taller donde vayamos a colaborar todos. Yo ya he hablado mucho rato y ahora me gustaría que todos los demás hablaseis o hablásemos entre todos, ¿eh? Entonces vamos a ir contestando una serie de preguntas que van apareciendo aquí, ¿eh? Entonces yo pregunto y dais vuestra opinión o vuestros pareceres para ampliar conocimiento. ¿Qué entendemos por consciencia? ¿Qué entendéis? ¿Qué os parece? ¿Qué os ha dicho? Hombre, que Roberto nos puede dar muchas lecciones, pero muy sabias, vamos a dejarlo que nos las dará. Entre todos, va. Sí, pero podéis opinar más, podéis decir, estoy de acuerdo, no, dar otro punto de vista. Ser conscientes de nosotros mismos, de todo lo que nos rodea. Es un estado también. ¿Qué decías, Óscar? No, pero levantabas la mano. Es un debate muy interesante esto de conciencia y consciencia. Es extraordinario, confuso. El uso de eso. Extraordinario es muy confuso. Si usa una vez indistintamente y no tiene nada que ver en decir con los otros. Yo difiero de algo de difiero. Sobre todo la parte cuando hablas de conciencia sin la S, en que te remites a casi a un baremo en función de ciertos parámetros como que la gente considera así
Yo no considero que eso sea exactamente eso, aunque de ellos se usa. Para mí la conciencia es la espíritu y ser, es lo mismo. Y de hecho con los antiguos... Conciencia, dices conciencia sin ese. Pero conciencia es la experiencia del darse cuenta, en general. Cuando yo me doy cuenta de algo, tengo conciencia de ese algo, con la S. Pero la conciencia es el ámbito donde esa posibilidad reside. Desde donde el fondo permanente, que no cambia, desde el cual nuestra personalidad diaria entra en contacto y algo de eso se transmite al día, a la hora, y tomas conciencia. Pero el tema es bastante largo, no es fácil. Y sobre todo no es fácil de usar en el momento adecuado una cosa o la otra. Pero en general, para decirlo en pocas palabras, para mí la conciencia es la experiencia de darse. Claro, pero esa conciencia que te das cuenta es la que llevas al espíritu, la que le informa tu experiencia. Es la que se enriquece. Claro. Pero por eso he dicho que es que había una diferencia semántica ahí según qué autores o qué conceptos, ¿no? Quiero decir, por eso lo he querido aclarar. Pero realmente me da igual que le llames conciencia que consciencia. O sea, es la riqueza, el conocimiento que tiene el espíritu, ¿no? Es el que va adquiriendo. Eso es. Pues por eso lo he aclarado, porque sé que hay debate entre esas dos palabras, entre conciencia y consciencia. Sabía que estaba ese debate ahí. Totalmente. Hasta el momento presente. Totalmente. La conciencia. Sin ese, conciencia. Es que eso, no sé. Eso a lo mejor sí que hay Roberto nos puede ayudar mucho en esa definición. En esa discusión de conciencia y consciencia, ¿no? Se utilizan los dos términos para decirlo. Lo mismo, exactamente. Por eso no me fijo tanto en conciencia o consciencia, ¿sabes? Quiero decir, me viene a dar igual si lo que aprende el espíritu o la conciencia que tiene o lo consciente que es que es difícil de manejar, según cómo, porque alguien tiene conciencia de lo que está bien o de lo que está mal, ¿no? Por ejemplo. Y cuando uno... O sea, quiero decirte que es una equivocación, porque yo puedo decir que inconsciente, o sea, esta persona está inconsciente, por ejemplo, ¿no? Está en coma. Esta persona está inconsciente, no tiene conciencia. Pero también digo, ese chico que inconsciente, lo que ha hecho con la moto. Y uso las dos, ¿no? Que inconsciente es lo que ha hecho y que inconsciente es que está en coma. Por eso digo que es una cuestión semántica un poco. Lo aplicamos de varias maneras. No sé, quiere decir cosas. Yo creo que la conciencia, es un atributo del espíritu. Hay que decir que es el espíritu el que es consciente. El hecho de que el espíritu utilice una herramienta, como es el cuerpo, que contiene un cerebro, que contiene un corazón, que tienen funciones específicas, que envían información, que reciben información, que interactúan con otro lado, esto es independiente de quién es el consciente. Yo creo que una cosa son las herramientas que el espíritu tiene a su disposición cuando está encarnado en un cuerpo, que es este cuerpo una herramienta que funciona muy bien y que sirve para muchas cosas, entre otras para aprender, para evolucionar, para aumentar esa conciencia, pero que la conciencia es un atributo del espíritu. El espíritu es el que aprende, el espíritu es el que sufre, el espíritu es el que ama, el espíritu es el que duda, el espíritu es el que evoluciona. Eso es lo que hemos querido transmitir, que es el espíritu el que es, le puedes decir espíritu, conciencia. De hecho... Yo prefiero decir espíritu de hecho, porque dentro de la terminología espírita se asigna al espíritu ese concepto, pero entiendo que podemos cambiar una palabra por otra. Vale. Ya está, esto lo que sí, vale. La conciencia es un atributo del espíritu, ¿no? Exacto. La conciencia en sí misma. Eso es un atributo del espíritu, totalmente. Totalmente. Es que parece que hay un miedo a llamarle espíritu. Le llamamos de otra manera en vez de espíritu. Y hay como un cierto miedo. Yo creo que no. Yo cuando he dicho que es la salud, por ejemplo, he dicho que es un equilibrio entre el cuerpo, mente, emoción y espíritu. O sea, no hay miedo a nombrar el espíritu.
Quiere decir, si alguien no piensa que no tiene espíritu, bueno, pero si no, el espíritu está integrado en el ser, si no, no hay ser. Si no hay espíritu, no hay ser. Entonces, no hay miedo a nombrarlo y está claro que forma parte del ser. No podemos discutir eso. Bueno, más o menos tenemos, no sé si conciencia o consciencia, pero tenemos, ¿no? Vamos a ver. ¿Es importante la consciencia? ¿Y un por qué? Ya que la conciencia A ver, aquí. es darnos cuenta, darnos cuenta de quién somos y por qué, precisamente por eso. Tenemos que ser conscientes de quién somos y a qué hemos venido, cómo evolucionamos. Es casi de todo. Es súper importante la conciencia. Muy bien, muy bien. No sé cómo te llamas, pero... Vicente. Una de las teorías que podríamos asignar a la consciencia podría ser ese atributo del espíritu donde se van archivando de forma indeleble los conceptos de sabiduría que consisten en la aplicación del amor en cada una de las facetas del ser. De tal manera que en el momento en que adquirimos una información y la tenemos perfectamente integrada en nuestra realidad, es decir, la hemos pasado por la experimentación, queda perfectamente integrada en nuestra consciencia. De tal manera que podemos decir que el alma podría tener algo que podríamos definir como un archivo indeleble, de tal manera que si somos capaces de comprender de un modo sin la más mínima duda, sin la más mínima fisura, que hacer daño a otras personas es algo que logramos superar, ya no tendremos esa tentación en la que poder caer, sino que la oportunidad pasará al lado nuestra y la comprenderemos de un modo natural y la rechazaremos porque en nuestra consciencia ha quedado grabado de forma indeleble que no debo de abusar de otras personas, que no debo de matarlas, una serie de cosas que no debo de hacer y otras cosas que sí que debo de hacer. Cuando eso lo tenemos integrado, ya no volvemos a tropezar. Queda grabado en nuestro espíritu. Y de esa manera nuestro espíritu progresa y evoluciona. Cuando vamos cometiendo errores de forma sucesiva es porque no lo hemos aprendido. Nuestra consciencia todavía no ha captado esa información. Pero cuando ese archivo de información ha quedado perfectamente grabado, ya no volvemos a cometer el error. Claro, si está aprendido, ya está aprendido. Por lo tanto, un poco importante, entiendo que sí es. Vale, ya me has dicho el porqué. Muy bien. Sí, aquí preguntas qué crees que es importante la conciencia. Yo creo que es muy importante, primero, para saber quiénes somos y el porqué, para comprender el potencial de la mente. El potencial de la mente. Sin la conciencia no podemos descubrir ese potencial. Muy bien. Porque todo es mente. Todo es mente. Entonces la conciencia ayuda a eso, a darte cuenta. Muy bien. Mauro, ¿no nos dices nada? Bueno, ya hablarás, pero ahora... Mauro pasa, vale. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Yo quiero decir una cosa. A ver, para mí la conciencia y la conciencia, a pesar de que están muy unidos, tienen una connotación distinta.
de que le he dado un bofetón a ella. Soy consciente, lo he hecho conscientemente, soy consciente. Pero es mi conciencia, sin ese, la que me va a decir si eso está bien para mí o no está. Para mí la conciencia sería tener esa connotación donde yo puedo educar todo aquello que se está grabando, como él decía, de forma indeleble, pero mi conciencia es la que va de alguna forma a dirigir esa conciencia. Así es como yo lo veo. Muy bien. Perfecto. Genial. Más cosas. ¿No? Bueno. Vamos a pensar en 3 ejemplos donde se puede aplicar. Bueno, antes había una pregunta, me parece que le he pasado. No. ¿Qué sucede con la consciencia en una situación de paro de actividad cerebral? ¿Qué pensamos que puede pasar con la consciencia? Como la conciencia, en mi opinión, como la conciencia es un atributo del espíritu, la actividad cerebral, el cerebro es un órgano físico del cuerpo, el espíritu sigue siendo consciente, aunque el cerebro, que es un órgano que permite su manifestación, lo deje manifestarse, pero la conciencia permanece, aunque el cerebro funcione o no funcione, porque la conciencia es del espíritu, no es del cuerpo. ¿Correcto? Así que el cerebro es una herramienta maravillosa que permite manifestarse al espíritu en este ámbito material en el que estamos. Si el cerebro no funciona, el espíritu no se puede manifestar, pero no es que no sea consciente, es que no se manifiesta. Al nivel que intervenimos la manifestación, o sea, hablar, moverse. Muy bien, muy bien. Más. Por ejemplo, en una experiencia cercana a la muerte, que son tan frecuentes, en una experiencia cercana a la muerte, la persona está inconsciente, incluso se le da ya como muerte, ¿no? Y esa persona sigue consciente, ¿no? Se da cuenta, te cuenta su experiencia de hasta dónde ha ido, incluso es capaz de ver lo que están haciendo con él en el lugar, es capaz de recorrer, luego en un estado de coma, en un estado donde no hay actividad cerebral, la consciencia sigue en activo, ¿no? Sigue manifestándose, sigue teniendo el ser su propia consciencia. No sé si estáis de acuerdo. Ahí, venga, va. Hay muchos ejemplos, pero recientemente leí un caso de un joven que se pasó casi 20 años en coma, aparentemente inconsciente para la realidad ordinaria. Pero sin embargo, después de unos años, se despertó. Lo que decía es que hay muchos casos de esto, algunos. Recientemente he leído un caso de un joven italiano que se mantuvo más de 20 años en coma, y para los demás y para la familia, él estaba inconsciente de todo, no era capaz de manifestar nada, por tanto estaba inconsciente. Y sin embargo, después de que salió del coma de forma natural, contó que se había dado cuenta durante todos esos años de todas las conversaciones que había tenido respecto a él, de los amigos que le daban, de todo. Es decir, que la conciencia de él continuaba, aunque no hubiera manifestaciones externas de esa conciencia. Por tanto, la conciencia no tiene nada que ver con el cuerpo, es algo que es independiente del cuerpo. Tanto la conciencia sin la S como la conciencia con S. Igual. Muy bien, pues estábamos diciendo lo que ha dicho ella la primera, sí. Sobre la conciencia. Tiene todo una conciencia más o menos, pero para que esa conciencia pues sabe cuando él va a sufrir y sabe para saber los hermanos espirituales, cuanto más trabajemos con la más espiritual, más conciencia para corregir, para saber, para ayudar. Y entonces eso haciendo la grande, verdaderamente el conocimiento que nos da cuando esto tiene muchas etapas en la vida. Cuando el ser humano comprende la parte espiritual es cuando empieza a trabajar. Y cuando más trabaja la parte espiritual, más se hace
los hermanos no es que me hayan querido conciencia, porque los guías protectores están para eso, pero cuando ya el egoísmo, el orgullo, la vanidad, le aumenta tanto que más quieren coger, más quieren tener, entonces lo dejan solo y ya conciencia no tiene. Conciencia significa, es ayudar a los demás, es sentir lo que los demás sienten. Y yo verdaderamente, de pequeño leía he sentido esa conciencia. Y a través de eso, cuando hay, como la guerra sagrada, pues te dice un pequeño característico, lo de la guerra, ¿no? Dice, hagamos todos juntos un puente sano, en donde todos cabemos y no podamos derrumbarnos ni la guerra, ni los hombres, ni nada que no sea sano. Hagamos una promesa en que todos nos respetamos. Lo que a ti no te gusta no se lo haga a tus hermanos. Entonces tendrá la tierra un futuro, un pasado, en donde todos sabemos ya no existen razas ni fronteras. El mundo que nos ha dado. Dice tú has pedido permiso para estar en él. ¿Cómo puedes detener que otros cambien de sitio cuando no están en él? Han de mirar a otro sitio, deja lo que más quiere, a su mujer y a sus hijos, y piensan en devolver, y se quedan en el camino a la tierra. La tierra no es de ti ni es de él, la tierra está para vivir un tiempo. Hagamos todos juntos un puente sano, en donde todos sabemos y no podamos derrumbarnos. Esto es el ser humano. Bueno, entonces se va la conciencia, se va con el espíritu, ¿no? Ahí queda. ¿Qué relación existe entre conciencia y evolución espiritual? Si no eres consciente y no aprendes de las cosas que te van ocurriendo, en tu evolución espiritual se estanca porque no eres capaz de decir, esta vía está cerrada, este camino me conduce a la perdición o no tengo nada. Tengo que tratar de encontrar otras vías, otras formas de comportarme que no impliquen el dolor para mí y tampoco, sobre todo, el dolor para las personas. Es necesario, porque si no estaríamos otra vez lanzándonos, siendo tremendamente inconscientes e ignorantes de las consecuencias de nuestros actos. Muy bien. Pues yo pienso que la conciencia, como está con el espíritu, creo que lleva plasmadas todas las experiencias vividas, con lo cual la conciencia no viene en esta vida, ya viene con unas experiencias en el plan evolutivo, ¿no? Tiene que tener ya todas las experiencias de vidas anteriores y de la actual. Entonces sí que tiene una relación la conciencia o conciencia, como queramos, con la evolución, porque es el cúmulo de conocimiento que lleva el espíritu, ¿no? en ese desarrollo. Entonces, creo que tiene una relación totalmente directa, conciencia y evolución. ¿Alguien más quiere aportar algo? Estupendo. Si Dios nos ha hecho simples e ignorantes, no sé si es más fácil, pero pero bueno, parece que se oye. Si Dios nos ha hecho simples e ignorantes, nos ha creado, el hecho de nuestra evolución espiritual tiene que alejarnos de esa simpleza y de esa ignorancia. Tenemos que ir acumulando algo que nos pueda definir como no simples y no ignorantes. A eso yo le llamo conciencia. Muy bien. Muy bien.
estar delante de personas en estado vegetativo permanente, lo que ahora se llama estado de mínima conciencia, yo me preguntaría si no hay una conciencia del ser, yo soy, a través de mi personalidad y mi estructura mental que puede hablar, si no hay una percepción consciente del equilibrio entre mi cerebro y mi corazón que dice yo estoy aquí, yo pienso, luego estoy existiendo, existe la conciencia en esa persona, y ahí es donde de alguna manera la psicología, la neurociencia, la neuropsicología pierden la respuesta y tenemos que ir a una respuesta mucho más allá. Ese alma encarnada en ese cuerpo está cumpliendo un plan espiritual. Para muchos diríamos que desgracia, ¿por qué? No lo entiendo. Mira a ese chico que ha tenido un accidente y está postrado en una cama y no se comunica con el exterior. La cuestión es que ahí hay una consciencia que no se expresa. Yo, como lo explico, o así esta metáfora me ayuda, Carlos Herrera está hablando en la radio, mi transistor se ha roto, yo no lo oigo, pero Carlos sigue hablando, dando su programa radiofónico. Los que estamos fuera no lo escuchamos, pero ese alma viene a cumplir un plan en el cual ha elegido, de alguna manera, por gracia, por don que le tiene dado, resolver en esta vida algo que en la otra vida tenía que ver con la comunicación en vida pasada. Sí, tiene que estar. Entonces esa persona no se puede comunicar. Ha perdido su personalidad, no ha perdido su persona, no ha perdido su esencia, su interioridad, no ha perdido su alma, aunque la conciencia no puede ser manifiesta a través de su ego mente. Viene a cumplir algo que está en su papel. Claro, desde una visión espírita, diríamos que, o desde una visión del todo espiritual, diríamos, no sufriríamos, entre comillas, le cuidamos, es mi hijo, le duele, mi ego mente, mi yo consciente, sufre, pero por un lado está cumpliendo una misión. Claro, a mí esto, ¿por qué cuento todo esto? Porque todo va muy bien cuando hablamos todos con personas que hablan y estamos hablando desde la conciencia. Pero ¿qué pasa, no? Cuando ese ser no se expresa? En la situación de las experiencias cercanas a la muerte, claro, ¿por qué tienen tanta relevancia? Porque el tipo se levanta y cuenta. Os voy a contar lo que habéis hablado estos 20 últimos años. Yo os lo voy a contar todo. Por cierto, mamá, ¿recuerdas aquel día que decía? Claro, flipamos en colores todos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa almita consciente, ese sustrato que está ahí, esa presencia de ese yo supremo, interior, divinidad, que coloca frente a lo más profundo de sí mismo, no se puede expresar? Para nosotros sigue habiendo un alma que viene a cumplir algo. ¿Cómo lo hacemos consciente? Entonces tenemos que ir a las conciencias superiores que se comunican con nosotros y nos cuentan los planes espirituales que no podemos. Y ahí funciona la mediunidad, funciona esa conexión. Entonces ya somos hablantes con las conciencias superiores que nos explican, o nos cuentan, o nos dicen por qué ese ser no es un ser que va a pasar una vida desgraciada por su inconsciencia, sino que esa vida tiene un sentido. No sé si me... Siempre la tiene. A mí me interesa esto porque lo otro se puede explicar. Cuando me preguntaba, ¿y desde la psicología? Hay millones de respuestas. Lo que joroba, por no decir una palabra más fuerte, es cuando tienes una persona que no puedes expresar esa conciencia. Digo, sigue habiendo conciencia ahí. Sigue habiendo. Contar un caso curioso, ¿no? Esto invariablemente, pero seguro que conocen muchos de los que están aquí un autor mexicano que se llamó Rudolfo Berlín. Imagino que lo conocerán seguro. Contaba un caso que había ocurrido en una cárcel mexicana
había un preso. Estaba encerrado, no salía. Pero cada mañana amanecía borracho. Y él contaba que en sueño se veía en un bar tomando copas con otros compañeros. Y lo cierto es que aparecía borracho y con un índice de alcohol en sangre que no podía haber adquirido de manera normal. Por tanto, aunque estemos en un sitio recluido, nuestra conciencia puede ir a otro lugar, tener vivencias, tener experiencias y tener resultados o consecuencias de esa técnica. Porque también seguro que aquí hay muchos que pueden contar sus vivencias de estar dormido, ser consciente de que han salido de su cuerpo, ir a visitar a un amigo, y que luego el amigo le diga después de una semana de no verse, diga, mira, veniste a visitarme esta noche, la otra noche y me dijiste esto, y sí, exactamente así ocurrió. Por tanto, la conciencia y la conciencia son independientes del cuerpo. Lo que pasa es que no siempre lo van a transmitir aquí, ¿vale? Muy bien. ¿Más? ¿La conciencia pertenece a la sabiduría? Para mí es la conciencia, sin la S, que pertenece a la sabiduría. La conciencia con S nos ayuda a llegar a la sabiduría, pero la sabiduría pertenece a la conciencia. Para mí, ¿eh? Muy bien. Bueno, complementando esta aportación anterior, me ha gustado mucho. Yo también soy de opinión que hay una diferencia entre conciencia con la S y conciencia sin la S. Mi idea es que conciencia sin la S representa la sabiduría. Eso que estamos viendo ahí, conocimiento, sabiduría, consciencia, con S significa darte cuenta de ti propio, ¿vale? Entonces, con esta pregunta, yo además diría que es la conciencia sin S que enseña que uno es sabio. No la conciencia de que soy. Bueno. Soy, estoy, eso puede que sea, enseñe sabiduría o no, pero se acepta que conciencia sin la S es el atributo almacenamiento de conocimiento, de sabiduría. Entonces sí, bueno. No es la conciencia que claro, pertenece a la sabiduría, pero la conciencia sin S enseña, es el productor de la sabiduría. Bueno, gracias. Muy bien. Creo que sería interesante definir qué es sabiduría. Lo que yo entiendo por sabiduría es la información vinculada al amor. Partiendo de esta definición, estoy de acuerdo con Joao de que nuestra evolución en sabiduría corresponde a nuestra evolución en conciencia. Ya sabemos que en el Génesis del Antiguo Testamento hablan del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Estamos hablando de conciencia. Conocer
Si no supiésemos la diferencia entre el bien y el mal, no podemos decidir. La consciencia, entiendo que es lo que nos permite entender que eso existe. Podríamos decir que son dos cosas diferentes, como dos ruedas de una bicicleta. Son necesarias las dos para poder moverse, pero no son iguales. Por lo tanto, no sé si pertenece o no a la sabiduría. Gracias. Muy bien. La conciencia pertenece a la sabiduría, es la pregunta. Como no hemos definido sabiduría, voy a usar un término que sí está muy bien definido en el budismo, que es la inteligencia universal. Dios se define como la inteligencia suprema. Voy a asimilar sabiduría a esta cualidad divina de la inteligencia suprema. Para definir en qué Muy bien. ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que han dicho algunas personas, Antonia, de nuestra intervención. Conciencia con ese, yo hago lo mucho. Conciencia con ese es como darme cuenta de algo, y conciencia es esa retadora de la que hablaba Antonia, que me permite saber esto de lo que me doy cuenta es bueno o malo. Esto de lo que me doy cuenta me interesa o no, me ayuda, me sirve, lo quiero, no lo quiero, tiene como este aroma ético-moral que me permite tener esa conciencia ecológica de la que tú hablabas al principio. Una cosa es darme cuenta que el río está sucio, soy consciente de la suciedad que flota por el agua, y otra cosa es tener conciencia ecológica. ¿Es bueno o es malo que el río esté sucio? ¿Quiero hacer algo al respecto? Entonces, la conciencia, si es la conciencia ecológica, la conciencia espiritual, que tiene que ver con el espíritu, porque le ayuda a evolucionar. A medida que tenemos más conciencia, somos más evolucionados. Esto pertenece a la sabiduría. La inteligencia suprema, también calificado como Dios, porque el espiritismo es el que crea, de hecho, los principios inteligentes, que luego serán los espíritus que encarnamos. Así que tiene que ver porque es una cualidad del espíritu o posibilidad de adquirir. El espíritu tiene la posibilidad de adquirir conciencia. Mientras más conciencia adquiere, más evoluciona. En este sentido, muy bien. Esa pertenece a la sabiduría del bien. Muy bien. Animo a todos a estudiar etimología. En la etimología de las palabras nos van a hablar de los significados que hacen. Sabiduría viene de sabor. Por tanto, tiene sabiduría quien ha saboreado la realidad. Saborear la realidad es literalmente experimentar la realidad. Por tanto, aquel que experimenta la realidad, saborea la realidad y tiene sabiduría. Si la conciencia pertenece a la sabiduría, sin conciencia no hay sabiduría. De alguna manera, ser consciente te aporta sabiduría, porque la conciencia ¿de dónde viene el espíritu? Yo no creo que el espíritu necesite ser consciente, el espíritu ya lo es consciente. Es la personalidad, la expresión física, orgánica del espíritu en el mundo material la que necesita ir contactando con su punto final, con su propio ser, con su propio espíritu, para que se traspase esa conciencia que ya reside ahí a la personalidad y podamos hacer en la vida ordinaria una expresión de la divinidad en la vida ordinaria. Pero algo así como las manos del Creador en el mundo. Expresar su grandeza a través de nuestra realidad. Entonces el espíritu no necesita ser consciente, no es. Lo que necesita ser consciente es la personalidad, que es la expresión física, orgánica de ese ser del mundo, ¿no? Lo que sucede. Bueno. No, que estaba preguntando más o menos si iba a decir algo. Yo, por
erróneamente cambiar, te diría, la sabiduría es el conocimiento, es información. Controlar tiempo con las 9. Sí, controlo el tiempo, ahora voy a parar ya, voy a hacer una relajación. Yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho lo estaba pensando. ¿Dónde puedo poner esto para que suene música? Conciencia, sí. ¿Dónde lo puedo conectar? Yo soy, ¿o no? me viene dado. Es la gracia que Te lo digo conecta ahora. con mi yo profundo, mi ser espiritual, mi alma, mi espíritu. Bueno, espera, cuando que voy a hacer una pregunta más. Hago una pregunta más y lo hago. Y ya, si no me sale, te lo digo. Ese me viene dado. A través de mi vida material, de mi corazón aliado, mi ego, mente, personalidad, soy consciente de mi experiencia terrenal y el aprendizaje que tengo que vivir. Ese ser que me viene dado, en las religiones se le llama Roá, se le llama gracia, se le llama chi, esa experiencia, que su energía y la expresión de su energía es el espíritu, la conciencia sustantivo, sinónimo de alma, me viene dado. Yo no la elijo, porque el espíritu, y estoy de acuerdo contigo, ya es consciente, el alma ya es consciente. Yo lo hago consciente a través de mi percepción consciente. Entonces, ¿ya qué ocurre? Necesito que mi órgano de la conciencia, que mi alma, su órgano conciencia, necesita del órgano mente, del cerebro, de la percepción y expresión de la personalidad en mi vida terrenal para hacerme conciencia. Luego, si hablamos de conciencia, presencia, yo estoy aquí, ser, conciencia, si la entiendo, ser consciente de mi presencia, de mi ser profundo, de mi alma, y de qué participa ese alma y soy consciente desde mi mente y mi yo profundo, que viene de aquello que me viene dado. ¿De qué me viene dado? De la divinidad, de la inteligencia suprema, del amor. ¿Quién es el amor? Dios. ¿Quién es el agente del amor? Dios. ¿Cuál es la expresión de mi alma consciente en la tierra? Llevar el amor a su máxima expresión. En el saborear de la experiencia del ser, que me une en la relación con la compasión y la empatía con los otros, es, como dice Rosa, el conocimiento en la acción. Luego la conciencia, yo soy, me viene dado, soy consciente que yo soy, y mi misión y mi tarea es el amor, porque me viene dada de la cualidad de la divinidad, porque de dónde comparten todas las almas esa unión con la inteligencia suprema. Soy imagen y semejanza de Dios. Por eso aceptar mi encarnación y aceptar lo que vivo, hágase esa voluntad, sea amar lo que es amar la expresión de lo que tengo que vivir, de mi yo. Pero ser consciente de eso va mucho más del conocimiento y de la información. Información no es conocimiento. Llevar el conocimiento a la expresión del amor, eso es la sabiduría. Y curiosamente, y eso no sé por qué, que no sé si lo queréis hablar ahora aquí, ¿por qué nos hacemos conscientes de todo esto siempre después de una crisis? Eso es lo jodido, siempre viene después de un sufrimiento, porque te levanta el dedo quien no se ha hecho consciente de todo esto o está aquí por una revelación, una intuición, sí, puede ser, pero casi siempre todos hemos pasado por una crisis, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a estos conocimientos, incluso la misma vida de Alcántara, ¿no? Y ahora sí que viene lo último, que tampoco sé explicar por qué coño pasa esto, cuando te lanzas al mundo espiritual y a la conciencia espiritual y a la sabiduría, no sé, lo que decías tú en una conferencia de ahora, mi reino no es de este mundo, no sé qué coño pasa, pero lo pasa muy mal. De inicio, después lo pasarás muy bien, pero siempre atraviesas esa noche oscura del alma, que no sé por qué tenemos que entrar a ese mundo consciente y a la sabiduría desde esa especie de locura, ¿no? Que es a veces pasar por esa situación. No sé si estáis de acuerdo en eso, el hacerse consciente. Lo que pasa es que todavía no hay amor. Mientras no evolucionamos, tiene que ser el maestro de lo Y que crisis significa transformación, ¿no? Viene de crisálida.
amable, esa es la parte amable de la expresión física. Claro, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? La parte del sufrimiento. Cómo esa transformación viene dada y en esa sabiduría, ser sabio, intentar buscar la sabiduría, ponerla en acción en el amor, se paga un precio. ¿Por qué? No lo sé, no tengo ni idea. Yo llego hasta ahí, si es que llegaba a algún sitio. Puede ser. Sí, pero está muy bien, eso está muy bien. Yo trabajo en paliativos, en trauma, muerte, abusos, claro. Entonces, la persona que lo experimenta lo siente. Ya está, no más. No. Bueno, una pregunta para ti que quiero entenderte, una parte de lo que has dicho, quería preguntarte, que me aclares. Cuando tú dices la conciencia me es dada, ¿cómo conjugas esto? ¿O se puede conjugar esto con la evolución? O sea, porque si la conciencia ya, dice la conciencia me es dada, entonces, pregunto para entender, ¿cómo se conjuga esto con la evolución del espíritu? ¿El espíritu evoluciona o no? Porque si la conciencia ya me es dada, ya tengo el nivel de evolución que tengo que tener, ya está, me han dado la cual, o yo evoluciono, realmente mi conciencia evoluciona, aumenta, mi espíritu es mayor, mejor, pregunto. Cuando yo digo yo soy, eso me es dado, yo no elijo ser, yo soy, eso me viene dado. Ahora, está en evolución. Tengo que desarrollar y darme cuenta de eso. Y vivir mi experiencia y ser consciente. Entonces, la conciencia sustantivo para mí es sinónimo alma, su energía, espíritu. Yo te lo explicaría mejor seguro y seguramente te está poniendo nervioso porque yo lo mezclo. Porque claro, aquí, a ver, también tenemos que darnos cuenta de una cosa. En mi cabeza hay filosofía, antropología, psicología, puede haber espiritismo, o sea, son palabras, entonces, conciencia, sustantivo, la consciencia, ser consciente, su cualidad o su capacidad, que decía María, de conectar con ese sí mismo, que me conecta con mi alma. Pero eso me viene dado, yo no la elegí, me viene dado. Y en eso está, en ese proceso de evolución. No sé si me... Sí, Bueno, vamos a terminar porque la cena es a las 9, solo nos dejan hasta las 10:30. Entonces, luego tenemos otra actividad después de la cena, que es la presentación del libro por los conferenciantes y los paneles ahí. Entonces, ¿Da tiempo o no da tiempo de hacer una relajación pequeña? ¿No nos da? Vale. No nos da tiempo. Perfecto. Si ya lo hacemos después, No hace falta. eso para irnos a la cama y dormir tranquilamente. No hace falta.